Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión, dentro de los órganos del ejido, quisiera referirme particularmente a las asambleas. El órgano supremo del ejido, sin duda, ha sido y es la asamblea de ejidatarios o de comuneros. Es importante señalar que el artículo 22 de la ley nos hace referencia particularmente a la asamblea de ejidatarios. Sin embargo, es oportuno señalar que el artículo 107 del propio ordenamiento hace referencia que resulta aplicable a las comunidades lo previsto en esta ley. La asamblea se reunirá por lo menos cada 6 meses o con mayor frecuencia atendiendo a los usos y costumbres, o bien porque así lo determine el reglamento interno del propio núcleo de población. El artículo al que nos hemos referido establece 14 fracciones. De la fracción primera a la sexta se contemplan asuntos que no van a modificar la estructura del núcleo de población. Por ejemplo, se podrá abordar lo relativo a la formulación y modificación de su reglamento interno, los informes del comisariado ejidal, así como del Consejo de Vigilancia, y también respecto a la elección y, en su caso, remoción de sus miembros. De igual forma, entre otros temas, podrá abordar lo relativo a los contratos y convenios cuyo propósito u objeto sea el disfrute por terceros de las tierras de uso común. De igual manera, podrá abordar lo relativo a la distribución de las ganancias que arrojen las actividades propias del ejido. Sin embargo, de la fracción séptima a la 14, nos estaremos percatando que aquí puede haber una modificación al interior del ejido. Por ejemplo, la fracción séptima va a hablar del señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el establecimiento o asentamiento humano, el fundo legal y las parcelas con destino específico. Esta fracción particularmente contempla lo relativo a lo que va a ser el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, que, como todos ustedes recuerdan, se inició en 1993 con la expedición del reglamento de la ley agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, con aquel famoso procede que se estuvo implementando en el ámbito institucional. Se podrán abordar también temas como la división o fusión con otros ejidos. Esto, por cierto, era una acción agraria que contemplaba la derogada Ley Federal de Reforma Agraria. Otro aspecto puede ser la terminación del régimen ejidal, siempre y cuando contando con un previo dictamen de la Procuraduría Agraria. La conversión del régimen ejidal al régimen comunal o viceversa, dependiendo de la naturaleza o condiciones del núcleo de población. ¿Quién podrá convocar a la realización de una asamblea? Desde luego, el comisariado ejidal, el Consejo de Vigilancia o bien
a petición de 20 ejidatarios o el 20% del total de los ejidatarios o comuneros. Recordemos que hay ejidos que tienen un número reducido de integrantes, en cuyo caso se habla de un porcentaje, pero hay algunos otros ejidos que tienen un número mayor. Una vez que se solicite por este 20% o 20 ejidatarios, el comisariado ejidal, así como el Consejo de Vigilancia, en su caso, dispondrán de 5 días para poder convocar a la realización de la asamblea. En caso de silencio que no hayan convocado, el mismo número de ejidatarios lo podrá solicitar a la Procuraduría Agraria. Aquí es importante, queridos amigos, que recordemos que es el único tema en el que la Procuraduría Agraria está considerada como autoridad según un precedente jurisprudencial con el que se cuenta. ¿En qué lugar se podrá realizar la asamblea? Desde luego, en el propio ejido, en el lugar habitual para tal propósito. En tratándose de las primeras 6 fracciones, como nos referíamos de inicio, aquellas que no van a modificar la estructura del ejido, se podrá solicitar con no menos de 8 días de anticipación, ni más de 15. Para tal efecto, dice la ley, se podrán emitir las cédulas correspondientes. Siempre hemos conocido nosotros, queridos amigos, como las convocatorias. El comisariado, por cierto, será responsable de la permanencia de dichas convocatorias. Sin embargo, cuando se trate de asuntos que vaya a abordar de la fracción séptima a la 14, aquellas que van a modificar la estructura del ejido, se deberá convocar con no menos de 30 días. La ley habla de un mes. Permítanme señalar que podemos referirnos a 30 días. Sin embargo, cuando se haya expedido una segunda o ulterior convocatoria, esta se podrá convocar y realizar, desde luego, con no menos de 8 ni más de 30 días. Algo que es importante, porque es el máximo órgano de decisión la Asamblea, son los acuerdos asumidos por la Asamblea, y en el caso de las fracciones de la primera a la sexta, se podrán adoptar los acuerdos por mayoría, con la mitad más 1 de los ejidatarios que concurran a la Asamblea, pero cuando se trate de asuntos contemplados de la fracción séptima a la 14, se deberán asumir estos acuerdos con no menos de 3/4 partes de los ejidatarios, excepto que se trate de una segunda convocatoria, en cuyo caso será por la mitad más 1 de los ejidatarios. Desde luego, los acuerdos asumidos por la Asamblea serán obligatorios para los presentes, ausentes y disidentes. Cabe mencionar también, queridos amigos, que a este tipo de asambleas, me refiero de la fracción séptima a la 14, han sido consideradas en la práctica allá, desde los inicios de la Procuraduría Agraria, como asamblea de formalidades especiales, también coloquialmente llamadas asambleas duras. Desde luego, en este tipo de asambleas, como decíamos, se deberá contar con formalidad especial. Aquí es necesaria la presencia de un fedatario público y de un representante de la Procuraduría Agraria. En caso de que no se cumplan con estas formalidades, pues desde luego no surtirá efecto legal alguno, porque además
deberá inscribirse en el Registro Agrario Nacional. Recordemos que el Registro Agrario Nacional va a inscribir todos los actos y documentos que creen, modifiquen o extingan derechos y obligaciones en materia agraria. De este tamaño es la importancia, queridos amigos, de las asambleas y, como decíamos, hoy podemos hablar lo mismo de asamblea ejidal que comunal. Antes de concluir, quisiera agregar que se terminó aquel tradicional conocimiento sobre la asamblea ordinaria mensual, la de balance y programación y la asamblea general extraordinaria. Hoy en día, la ley contempla asamblea ejidal o comunal en su caso. Espero haya sido de su interés estas reflexiones que hemos realizado sobre el máximo órgano de decisión al interior de los ejidos y de las comunidades, queridos amigos. De esta forma, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.